¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde realmente detrás del imponente rugido de un león o la majestuosa gracia de un tigre? Creemos conocer a estos depredadores. Pero, ¿y si te dijera que muchas de tus ideas son solo mitos? Hoy vamos a desvelar los hechos más asombrosos y poco conocidos sobre los grandes felinos. Prepárate para sorprenderte, porque después de este video, los verás con ojos completamente diferentes. Estamos acostumbrados a verlos en documentales como cazadores perfectos, poderosos, veloces e implacables. Pero su mundo es mucho más complejo y fascinante. Son historias de adaptaciones increíbles, habilidades únicas e incluso de una vulnerabilidad inesperada. Sumérgete con nosotros en este mundo salvaje y cautivador. Para empezar, hablemos de una de las imágenes más reconocidas del reino animal. Cierren los ojos e imaginen un león. ¿Dónde lo ven? Es muy probable que lo hayan imaginado en una selva densa e impenetrable. Y es que, desde que somos niños, escuchamos la famosa frase, el león, rey de la selva. Suena majestuoso, ¿verdad? Pero aquí viene el primer dato que quizás les sorprenda. Es un mito absoluto. Los leones no viven en las selvas, para nada. Ni uno solo. Su reino es totalmente diferente. El verdadero hogar de los leones son las vastas sabanas africanas, extensas praderas abiertas salpicadas de árboles y arbustos. ¿Por qué precisamente allí? La razón es sencilla. Los leones son depredadores sociales que cazan en grupo, y sus tácticas requieren grandes extensiones abiertas. Las densas selvas, con su vegetación exuberante, no son aptas en absoluto para sus estrategias de caza. Allí sería muy complicado coordinar las acciones de la manada, y además, escasean las grandes presas de las que se alimentan. Entonces, ¿de dónde viene este mito tan extendido? Lo más probable es que se deba a estereotipos culturales y a imprecisiones en las traducciones. El título de Rey de las Bestias es antiquísimo, y la palabra jungla o selva se utilizaba en el pasado para referirse a cualquier zona salvaje e inexplorada. Así que, recuérdenlo bien, es el rey de la sabana, no de la selva. Ese es su verdadero hábitat, su hogar y su coto de caza. Volvamos a hablar de los leones. Con esa majestuosa melena y su rugido imponente, el león macho parece el cazador perfecto, el líder indiscutible y el principal proveedor del grupo. Es el símbolo por excelencia de la fuerza y el poder. Lo lógico sería pensar que es él quien se encarga de conseguir el alimento para la manada. Pero aquí nos espera una sorpresa. A pesar de toda su imponente presencia, los leones macho son cazadores sorprendentemente perezosos. La mayor parte del trabajo y la responsabilidad de la caza recae sobre los, aparentemente frágiles, hombros de las leonas. Son ellas las verdaderas proveedoras, las que garantizan el alimento para todo el grupo. Su método de caza va mucho más allá de una simple persecución. Es una estrategia compleja y meticulosamente planificada. Las leonas actúan como un equipo perfectamente coordinado, casi como un comando de élite. Rodean a la presa, cortan todas sus vías de escape y la acorralan en una trampa mortal. Cada una conoce su rol a la perfección. Son más pequeñas, más ágiles y menos visibles que los machos, características que las convierten en depredadoras ideales. ¿Y qué hace el león macho en todo esto? Su principal tarea es la protección y la defensa. Protege el territorio de otros leones y de las hienas, asegurando la seguridad de la descendencia. Su llamativa melena y su gran tamaño lo hacen un mal cazador de emboscada. Sin embargo, sí utiliza su fuerza para ahuyentar a los competidores de la presa que las leonas han conseguido. Y muy a menudo, come primero. Sí, así es la ley de la sabana. Pero sin el éxito de la caza de las leonas, al rey simplemente no le quedaría nada que compartir. O que comer. Hablemos ahora del felino más grande del planeta, el tigre. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar esa palabra? Seguramente, su majestuoso pelaje naranja con rayas negras. Este patrón es, sin duda, la seña de identidad del tigre.
su distintivo y reconocible atuendo. Pero lo más sorprendente es que estas rayas no son solo un dibujo superficial sobre el pelaje. Se trata de algo mucho más fundamental. Imagínense esta curiosa situación. Si pudiéramos afeitar a un tigre, por supuesto, de forma puramente hipotética, veríamos que las rayas oscuras permanecerían en su piel. Sí, han oído bien. El patrón se duplica directamente en la piel del tigre. La pigmentación de su piel reproduce con exactitud el dibujo de su pelaje. Cada pelo oscuro nace de una zona oscura de la piel, y cada pelo claro, de una clara. Esto significa que el patrón de rayas está grabado en su propia esencia, desde lo más profundo de su ser. Es más, el patrón de cada tigre es tan único como las huellas dactilares de un ser humano. No existen dos tigres en el mundo con las mismas rayas. Esto permite a los científicos rastrear e identificar a cada individuo en la naturaleza. Así que las rayas del tigre no son solo un pelaje llamativo o una simple moda, sino su pasaporte innato y un camuflaje perfecto, grabado directamente en su piel. Hay un estereotipo que todos conocemos. Los gatos y el agua simplemente no se llevan. La sola idea de un baño puede convertir a un adorable gatito doméstico en una furiosa bola de pelos que sisea. Tendemos a pensar que esta regla se aplica a toda la familia de los felinos. Pero esta regla es totalmente irrelevante cuando hablamos de tigres. Este gigante no solo no le teme al agua, sino que la adora. En el caluroso clima de la India o Sumatra, los cuerpos de agua son una auténtica bendición. Los tigres son nadadores excepcionales, auténticos atletas olímpicos del reino felino. Pueden pasar horas sumergidos en un río fresco, buscando alivio del sofocante calor. Pero no se trata solo de un descanso pasivo. Son capaces de cruzar ríos caudalosos, recorriendo varios kilómetros a nado en busca de presas o de nuevos territorios. Sus poderosas patas se transforman en remos de lo más eficientes. En ocasiones, incluso cazan, acechando a sus presas cerca de las fuentes de agua y obligándolas a meterse directamente en ella. Así que olviden todo lo que creían saber sobre gatos y agua. Para el tigre, el agua no es motivo de miedo, sino su elemento natural, su segundo hogar y una ventaja táctica. La mayoría, sin dudarlo, señalaría sus enormes colmillos o sus garras afiladas como cuchillas. Y, por supuesto, son herramientas letales. Pero el arma más aterradora y paralizante del tigre es, sin duda, su rugido. Y aquí, la cuestión no es en absoluto el volumen. El rugido del tigre contiene algo que, aunque no podemos oír, sí podemos sentir: ondas infrasónicas. Son sonidos de una frecuencia tan baja que escapan a nuestro oído humano. Sin embargo, las presas del tigre las perciben a la perfección. Y estas ondas ejercen un potentísimo efecto físico. Pueden literalmente paralizar a un animal de puro terror. No es una simple figura retórica. El infrasonido provoca en la víctima un shock, un estupor y un entumecimiento instantáneos. El animal se queda inmóvil, incapaz de moverse, como si una fuerza invisible lo hubiera paralizado. Ese valioso segundo es más que suficiente para que el tigre acorte la distancia y ejecute su salto mortal. Así que el rugido del tigre no es solo un sonido amenazante. Es un arma psicotrónica que ataca el sistema nervioso, incluso antes de que el depredador aseste un golpe físico. Dejemos atrás nuestro viaje por Asia y adentrémonos ahora en otro continente, en las densas selvas de América. Aquí habita el depredador más enigmático y formidable del Nuevo Mundo, el jaguar. A primera vista, su pelaje moteado podría hacer que lo confundamos con un leopardo. Pero no dejemos que este parecido nos engañe. El jaguar es una bestia de un nivel de poder completamente distinto, y su principal arma secreta son sus mandíbulas. Entre todos los felinos, el jaguar posee la mordida más potente en proporción a su tamaño corporal. Más fuerte que la de un león, más fuerte que la de un tigre. Sus mandíbulas están diseñadas para triturar y aplastar.
mientras otros grandes felinos prefieren dar muerte a sus presas mordiendo la garganta para cortarles la respiración. El jaguar emplea una táctica única y espeluznante. Él perfora el cráneo de su víctima. Sus colmillos atraviesan el hueso con asombrosa facilidad, asestando un golpe instantáneo y letal directamente en el cerebro. Esta fuerza descomunal le permite cazar presas que están fuera del alcance de otros depredadores. Caimanes con su piel acorazada, grandes roedores como los capibaras, e incluso tortugas, cuyo caparazón es capaz de partir como si fuera una cáscara de nuez. La mordida del jaguar es un arma absoluta, perfectamente adaptada para la caza en las duras condiciones de la selva. Profundicemos un poco en el origen del nombre de este fascinante depredador. La palabra jaguar no nos llegó del latín o del griego, como ocurre con tantos nombres científicos. Sus raíces se encuentran en las lenguas de los pueblos indígenas de Sudamérica, quienes convivieron con este animal durante miles de años. Y el nombre en sí describe a la perfección su esencia. En el idioma de los indígenas tupí-guaraní, se pronuncia yaguara, y esta palabra no se traduce simplemente como depredador o bestia. Su significado es mucho más concreto y, si cabe, aterrador. Significa aquel que mata de un solo salto. Y esto no es una metáfora poética, sino una descripción precisa de su estilo de caza. El jaguar es un maestro de la emboscada. Puede pasar horas inmóvil en la rama de un árbol o entre la densa vegetación, esperando el momento perfecto. Cuando la presa se encuentra lo suficientemente cerca, realiza un único salto, veloz como un rayo y calculado a la perfección. Y en la mayoría de los casos, este único salto es más que suficiente. La víctima, sencillamente, no tiene ninguna posibilidad. Este nombre es un testimonio del respeto y el temor que los pueblos antiguos sentían hacia este depredador perfecto. Vieron su poder y precisión, y lo plasmaron en una sola palabra. Y esa es la pura verdad. Pero ahora, volvamos al viejo mundo, a África y Asia, para conocer a otro depredador manchado, el leopardo. A menudo se le considera el hermano menor del león o el tigre, pero este felino es un verdadero genio de la supervivencia, cuya habilidad para adaptarse es simplemente asombrosa. El leopardo es un maestro de la versatilidad en el mundo de los depredadores. A diferencia de sus parientes más especializados, no se limita a un único tipo de hábitat. Es un auténtico cosmopolita. Los leopardos pueden vivir prácticamente en cualquier lugar. Puedes encontrarlos en los abrasadores desiertos de Namibia, donde sobreviven con una cantidad mínima de agua. Prosperan en las densas selvas tropicales, donde su pelaje moteado les sirve de camuflaje perfecto. Se adentran en las altas montañas e incluso toleran bastante bien la nieve. Pero lo más asombroso es su capacidad para vivir cerca del ser humano. Los leopardos son tan sigilosos y cautelosos que pueden llegar a vivir en las afueras de ciudades enormes y densamente pobladas, como Mumbai en India. Cazan perros callejeros, ganado, y se alimentan de desechos, permaneciendo al mismo tiempo prácticamente invisibles para los millones de personas que viven a su alrededor. Esta increíble flexibilidad es lo que convierte al leopardo en uno de los grandes depredadores más exitosos del planeta. Si bien ya hemos hablado de la asombrosa adaptabilidad del leopardo, hay otra de sus características que realmente deja sin aliento: su increíble, casi sobrenatural fuerza. Al observar a este depredador tan grácil y de tamaño relativamente moderado, resulta difícil creer de lo que es capaz. El leopardo vive en un mundo de feroz competencia. En la sabana africana se ve constantemente obligado a compartir su territorio con depredadores más grandes y agresivos, como los leones y las manadas de hienas. Si dejara su presa en el suelo, esta sería casi con toda seguridad robada. ¿Cuál es su solución entonces? Simplemente la elevan a un lugar donde los demás no pueden alcanzarla: la seguridad de un árbol. Y es precisamente aquí donde su fuerza fenomenal se hace evidente. El leopardo es capaz de arrastrar hasta la copa de un árbol
la carcasa de un animal que duplica, y a veces incluso triplica, su propio peso. Solo imaginen, un felino de 60 kilogramos subiendo por un tronco casi vertical, sujetando con sus mandíbulas una antílope de 100 kilogramos. Esta fuerza descomunal se concentra en sus potentes hombros, cuello y mandíbulas. Para el leopardo, el árbol no es solo un refugio, sino también su despensa personal. Allí puede almacenar su presa durante varios días, bajando a comer cuando lo necesita, a salvo de vecinos indeseables. Una estrategia de supervivencia única que exige una fuerza verdaderamente hercúlea. Y ahora, hablemos de la velocidad. Cuando escuchamos la frase «el animal más rápido del planeta», la imagen de un guepardo surcando la sabana surge al instante en nuestra mente. Y es cierto, el guepardo es el campeón absoluto en carreras de corta distancia. Durante una persecución, puede alcanzar velocidades de hasta 100, y según algunos datos, incluso 120 kilómetros por hora. Esto es más rápido que la mayoría de los coches en la ciudad. En solo 3 segundos, acelera de 0 a 100 kilómetros por hora. Una aceleración inalcanzable incluso para muchos coches deportivos. Todo su cuerpo es una máquina perfecta para la velocidad. Patas largas, una columna vertebral flexible, y fosas nasales grandes para una máxima absorción de oxígeno. Pero, claro, esta increíble capacidad tiene su reverso. El guepardo es un velocista, no un maratonista. Puede mantener esa velocidad vertiginosa solo en distancias muy cortas, generalmente no más de 400 o 500 metros. Su carrera es una explosión de energía que agota completamente su organismo. La temperatura de su cuerpo se eleva bruscamente y su respiración se agita. Si el guepardo no atrapa a su presa en esos pocos segundos, tendrá que detenerse y descansar largo tiempo para recuperar fuerzas. Así, su caza es siempre una apuesta a todo o nada. Todo o nada. Un arranque fulminante hacia la victoria o el agotamiento total. Estamos acostumbrados a asociar a los grandes felinos con uno de los sonidos más imponentes de la naturaleza: el estruendoso rugido. El rugido del león, audible a kilómetros de distancia, se ha convertido en el símbolo de la potencia salvaje. Por eso, es lógico suponer que el depredador más rápido, el guepardo, también debería poseer una voz imponente. Pero aquí nos espera uno de los hechos más sorprendentes e incluso divertidos. Los guepardos no saben rugir. En absoluto. Su aparato vocal está construido de manera diferente al de los leones, tigres o leopardos. Y los sonidos que emiten no encajan para nada con su imagen de cazador implacable. En lugar de rugir, los guepardos se comunican a través de una serie de sonidos que encajarían mejor con un pequeño gatito o incluso con un ave. Pueden sisear y bufar cuando están disgustados. Pero lo más común es que chirríen, gorjeen y emitan gritos cortos y penetrantes, similares a los de los pájaros. Así es como se comunican especialmente la hembra y sus crías. Y cuando un guepardo está contento y relajado, empieza a ronronear ruidosamente, exactamente como un gato doméstico, solo que mucho, mucho más fuerte. Imagínese esta escena: el depredador más veloz de la tierra, capaz de adelantar a un coche, yace a la sombra y ronronea como una enorme mascota. La naturaleza está llena de sorpresas, ¿verdad? Fíjate bien en la cara del guepardo. Seguro que notarás un detalle muy característico que lo distingue de otros grandes felinos. Desde el lagrimal de sus ojos hasta las comisuras de su boca, se extienden 2 claras líneas negras. Parecen senderos de lágrimas, lo que le confiere a su mirada una expresión ligeramente triste. Pero estas rayas no son un mero adorno ni un capricho de la naturaleza. Son una herramienta de alta eficacia, vital para una caza exitosa. En esencia, funcionan como unas gafas de sol incorporadas. Los guepardos, a diferencia de muchos otros felinos, cazan principalmente durante el día, confiando en su aguda vista. Sin embargo, el brillante sol de la sabana africana crea destellos cegadores que pueden dificultar la concentración en una presa en rápido movimiento, y es aquí donde entran en juego estas rayas negras,
funcionan exactamente igual que la pintura negra que se aplican bajo los ojos los jugadores de fútbol americano. El pigmento oscuro absorbe el exceso de luz solar, reduce los reflejos y ayuda al guepardo a mantener una visión nítida incluso bajo el sol abrasador. Es un detalle pequeño, pero ingenioso, que le otorga una ventaja crucial en la carrera por la supervivencia. Ahora dejemos atrás la calurosa sabana y ascendamos, muy, muy alto, hacia las cumbres nevadas de Asia Central. Allí, entre rocas escarpadas y hielos perpetuos, reside una de las criaturas más esquivas y misteriosas del planeta, el leopardo de las nieves, o Irbis. Este felino habita en parajes tan inhóspitos y de acceso tan difícil, que avistarlo en la naturaleza es un golpe de fortuna inmenso, incluso para los zoólogos más experimentados. No es de extrañar que los habitantes locales lo conozcan como el fantasma de las montañas. Y lo cierto es que este sobrenombre le sienta a la perfección. Su pelaje gris ahumado, salpicado de rosetas oscuras, es un camuflaje sublime. Entre las rocas cubiertas de líquenes y la piedra gris de su entorno, se vuelve prácticamente indetectable. Podría estar tendido a escasos metros de ti, y aún así, pasar completamente desapercibido. Esta asombrosa habilidad de mimetizarse con el paisaje le permite acechar a sus presas, como cabras y carneros monteses, aproximándose a ellas a la mínima distancia posible, antes de lanzar su fulminante ataque. Se desliza sin el menor ruido, como una sombra que emerge de la nada y se disipa sin dejar rastro. Encontrarse con un leopardo de las nieves es toparse con el auténtico espíritu de las montañas salvajes, un ser silencioso y letal. Sobrevivir en el duro mundo de las altas montañas, donde las temperaturas pueden caer hasta los 40 grados bajo cero, no es tarea fácil. Pero el leopardo de las nieves está perfectamente adaptado a estas condiciones extremas, y cuenta con varias características únicas que le ayudan a lograrlo. Para empezar, observemos sus patas. Son enormes, anchas, y están cubiertas de un pelaje denso, incluso entre las almohadillas. Esto no es casualidad. Estas patas funcionan como raquetas de nieve naturales, distribuyendo el peso del animal e impidiendo que se hunda en la nieve profunda y suelta. Además, el pelaje protege del frío y mejora el agarre en rocas resbaladizas y hielo. En segundo lugar, su cola. La cola del leopardo de las nieves es increíblemente larga y gruesa. Su longitud puede ser casi igual a la de su cuerpo. Cumple varias funciones vitales al mismo tiempo. Durante los saltos entre rocas, la cola funciona como un balancín y un timón, ayudándole a mantener el equilibrio. Pero lo más interesante es cómo el leopardo de las nieves la utiliza durante el descanso. Con temperaturas gélidas, envuelve su cola peluda alrededor de su cuerpo, cubriéndose la nariz y el hocico con ella. Se convierte en una especie de bufanda cálida que calienta el aire helado que inhala. Es una adaptación sencilla y brillante para la vida en el frío eterno. Empezamos diciendo que algunos grandes felinos rugen y otros ronronean. El guepardo, por ejemplo, ronronea, mientras que el león ruge. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué no pueden hacer ambas cosas? Podría parecer una simple cuestión de costumbre o de tamaño. Sin embargo, detrás de esto se esconde una diferencia anatómica fundamental, y todo se reduce a un pequeño hueso, el hueso hioides. Este hueso se encuentra en la garganta y sirve de soporte para la laringe y la lengua. Y curiosamente, su estructura varía entre las distintas especies de felinos. En los felinos que rugen, como el león, el tigre, el leopardo y el jaguar, este hueso no está completamente osificado. En su lugar, parte de él está reemplazada por un ligamento elástico. Esta estructura flexible permite a la laringe moverse y vibrar, produciendo ese rugido bajo, profundo y potente. Por otro lado, en los felinos que ronronean, como el puma, el lince, el guepardo y nuestro leopardo de las nieves,
El hueso hioides es sólido y está completamente osificado. Esto fija rígidamente la laringe en su posición. Esta configuración impide que emitan rugidos, pero es perfecta para generar las vibraciones que percibimos como ronroneo. Es un claro ejemplo de cómo un pequeño detalle anatómico puede cambiar drásticamente las capacidades de un animal. Bueno, ahora tenemos una regla sencilla que nos ayudará a resolver esta cuestión de una vez por todas. Todo se reduce a la estructura del hueso hioides. ¿Recuerdan? Es como una bifurcación en el camino de la evolución. O te decantas por el rugido o por el ronroneo. No hay término medio. Repasemos. La gran cuadrilla de felinos que rugen, pertenecientes al género Panthera, incluye al león, al tigre, al leopardo y al jaguar. Su flexible hueso hioides les permite emitir ese famoso sonido que hace temblar la tierra. Por cierto, un dato curioso. El leopardo de las nieves también se clasificaba antes en este género, pero como descubrimos, no puede rugir. En cambio, al club de los ronroneadores pertenecen todos los demás: pumas, guepardos, linces, caracales y por supuesto nuestros gatos domésticos. Su hueso hioides, que es rígido, les permite emitir ese relajante ronroneo, pero les impide rugir de verdad. Así que si alguna vez escuchan una historia sobre un tigre que ronronea o un puma que ruge, sepan que es pura ficción. Físicamente, es imposible hacer ambas cosas. La naturaleza los puso ante una elección, o un rugido imponente, o un acogedor ronroneo. Hablemos de una de las imágenes más enigmáticas y cinematográficas del reino animal: la pantera negra. Vaguera de El libro de la selva, símbolo de gracia y peligro latente. Tan arraigada está esta imagen en nuestra cultura, que muchos creen que la pantera negra es una especie de felino aparte y propia. Pero déjenme sorprenderles, un animal llamado pantera negra simplemente no existe en la clasificación biológica. No es una especie, ni siquiera es una subespecie. Entonces, ¿qué es? La pantera negra es solo un término general para un leopardo o un jaguar, que presenta una mutación genética llamada melanismo. El melanismo es lo opuesto al albinismo. Causa una producción excesiva del pigmento melanina, lo que hace que el pelaje del animal se vuelva de un negro azabache. Si la observan con atención bajo una luz intensa, podrán distinguir en su pelaje oscuro unas manchas apenas visibles, pero aún más oscuras. Es el mismo patrón característico de un leopardo o un jaguar. Así que, en esencia, una pantera negra es simplemente un leopardo melánico en Asia y África, o un jaguar melánico en América del Sur. Es la misma especie, solo que con un atuendo diferente, más sombrío y elegante. Ya que hablamos de pelajes singulares, abordemos otro ícono famoso: el tigre blanco. Con su manto níveo, sus penetrantes ojos azules y sus rayas oscuras, este majestuoso animal cautiva y asombra. No es de extrañar que muchos zoológicos alrededor del mundo se enorgullezcan de albergar un ejemplar tan raro y bello. Y aquí es donde, una vez más, entran en juego los mitos. El más extendido de ellos sostiene que los tigres blancos son, en realidad, albinos. El albinismo es una condición genética caracterizada por la ausencia total del pigmento melanina en el organismo. Los animales albinos suelen tener pelaje blanco, piel rosada y ojos rojos. Pero si observamos con detenimiento a un tigre blanco, notaremos algo crucial. Posee rayas negras, lo que indica claramente la presencia de pigmento en su cuerpo. Y lo más importante, sus ojos son azules, no rojos. Esta es la diferencia fundamental. El pelaje blanco del tigre es, en realidad, el resultado de otra mutación recesiva muy rara, conocida como leucismo. El leucismo provoca una pérdida parcial de pigmentación, pero no su ausencia total. Es por esta razón que los tigres blancos conservan sus distintivas rayas oscuras y el color de sus ojos. En la naturaleza, esta mutación es sumamente infrecuente,
ya que el color blanco dificulta enormemente el camuflaje. De hecho, casi todos los tigres blancos que vemos hoy en día viven en cautiverio y son descendientes de un único ancestro, capturado en la India a mediados del siglo XX. Una de las características clave que une a todos los felinos, desde el minúsculo gatito doméstico hasta el imponente tigre de Amur, es su increíble visión, especialmente cuando se trata de la oscuridad. Para nosotros, los humanos, la noche es un tiempo de incertidumbre y peligros ocultos. Para un gato, sin embargo, es el momento perfecto para cazar. Sus ojos son una verdadera maravilla de la ingeniería natural. Están diseñados para captar la máxima cantidad de luz, incluso en condiciones de muy baja iluminación. En primer lugar, tienen unas pupilas enormes en comparación con el tamaño de su cabeza, que pueden dilatarse, convirtiéndose en ventanas redondas perfectas para la luz. En segundo lugar, detrás de su retina se encuentra una capa reflectante especial, conocida como tapetum lucidum. Esta capa funciona como un espejo. La luz que atraviesa la retina y no es absorbida, se refleja en el tapetum y vuelve a incidir sobre las células fotorreceptoras. Esto les da una segunda oportunidad para captar cada fotón. Precisamente por el tapetum lucidum, los ojos de los gatos brillan tan intensamente en la oscuridad, cuando un haz de luz incide sobre ellos. Como resultado de todo esto, la visión nocturna de un gran felino es aproximadamente 6 veces más aguda que la humana. Ven el mundo al atardecer y por la noche no en blanco y negro, sino en tonos de gris, pero con una claridad y un detalle asombrosos. Esto les otorga una enorme ventaja sobre sus presas, convirtiéndolos en los verdaderos reyes de la noche. Y así, llegamos al último, pero no menos sorprendente, dato. Adentrémonos directamente en la boca de estos grandes felinos. Además de los temibles colmillos, allí encontraremos otra herramienta increíble: su lengua. Si alguna vez han tocado la lengua de un gato doméstico, sabrán que al tacto es muy áspera, como papel de lija. Ahora, imaginen esa sensación, pero magnificada decenas de veces. La lengua de un león o un tigre está cubierta por cientos de diminutas y duras papilas, orientadas hacia atrás. Estas papilas están compuestas de queratina, la misma proteína que forma nuestras uñas y sus garras. Esta lengua es una herramienta verdaderamente multifuncional. En primer lugar, funciona como un cepillo perfecto para acicalarse el pelaje. Pero su función principal, y quizás la más impactante, se revela a la hora de comer. Cuando el depredador se abalanza sobre su presa, su lengua se transforma en un auténtico rallador. Estas duras papilas le permiten, literalmente, arrancar la carne de los huesos hasta la última fibra. De esta manera ningún bocado, por pequeño que sea, se desperdicia. Además, esta lengua tan áspera también les ayuda a sujetar la carne resbaladiza y a lamer agua de manera muy eficiente. En resumen, este órgano, que a primera vista podría parecer simple, es en realidad una herramienta vital para la supervivencia, permitiéndoles extraer el máximo de nutrientes de cada presa capturada. Imaginen por un momento una pantera negra que, en realidad, no es una pantera. Un tigre blanco que no es albino. Un guepardo que gorjea como un pájaro en lugar de rugir. Y un tigre cuyo rugido puede paralizarte antes incluso de que lo veas. Esto no son meros datos. Es una ruptura total con las imágenes que tenemos preconcebidas. Vemos en fotografías a estas criaturas majestuosas, pero no imaginamos que tras esa fuerza se esconden mecanismos biológicos únicos que las hacen verdaderamente increíbles. Esto demuestra que la naturaleza es la inventora más genial, y que incluso sus creaciones más conocidas están repletas de misterios. El mundo de los grandes felinos es mucho más complejo y asombroso de lo que podríamos haber imaginado. No son solo símbolos de fuerza, sino verdaderas obras maestras vivientes de la evolución. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si descubrieron algo nuevo e interesante, no olviden darle un me gusta y suscribirse al canal para no perderse más descubrimientos sorprendentes.
Y ahora, una pregunta para ustedes. ¿Qué dato sobre los grandes felinos les ha sorprendido más? O quizás conocen algún otro hecho increíble sobre ellos. Compartan sus ideas en los comentarios. Nos encantará leerlas.